cuando adopté a Max con Daniel, jamás imaginé que un simple perro marcaría el inicio del giro más inesperado de mi vida. Vivíamos en un pueblo pequeño donde las miradas se cruzan a diario y donde la rutina parece ser el pegamento que mantiene todo en su sitio. Daniel y yo llevábamos años construyendo una vida juntos, una casa cálida, hijos sanos, un matrimonio estable, al menos en apariencia. Max llegó a nosotros como símbolo de unión, un regalo para la familia. Era un cachorro lleno de energía y ternura, que rápidamente se ganó el corazón de todos. Al principio todo parecía armonioso, las risas de los niños, los paseos en familia, las tardes tranquilas. Pero a veces, en medio de esa paz cotidiana, hay vacíos que nadie nota. Silencios cómodos que en realidad esconden emociones no resueltas. Y es que mientras Daniel se sumergía en sus responsabilidades, yo empezaba a perderme en mis propios pensamientos. Max se convirtió en mi compañero fiel, mi confidente silencioso. Aún así, lo que estaba por venir, lo que se gestaba sin que yo lo supiera, estaba cada vez más cerca. Fue entonces cuando apareció Michael. Michael apareció como si el destino lo hubiera colocado cuidadosamente en mi camino. Era conocido en el pueblo por su habilidad con los animales, en especial con los perros. Alto, de piel morena y mirada tranquila, tenía una presencia serena que contrastaba con la agitación interna que yo empezaba a sentir sin poder explicar. Al principio su llegada fue sencilla. Daniel no podía ocuparse siempre de Max por el trabajo, así que le pedimos ayuda a Michael para que lo cuidara y lo entrenara. Nunca imaginé que al abrirle la puerta de casa, también le abriría la puerta a una parte de mí que llevaba tiempo dormida. Michael y Max conectaron al instante. Había algo mágico en cómo se entendían sin necesidad de palabras. Y yo, observando desde la cocina o desde la terraza, comencé a sentir algo parecido a la envidia. No hacia él, sino hacia esa facilidad con la que parecía leer las emociones de otro ser vivo. Me pregunté si alguien me había mirado así últimamente, si Daniel alguna vez me había comprendido con esa intensidad. Poco a poco Michael empezó a quedarse más tiempo. A veces conversábamos en el establo mientras él cepillaba a Max o preparaba el alimento. Me contaba historias de su infancia, de su vida en el campo de los silencios que llenan las madrugadas cuando no hay más compañía que el canto de los gallos. Yo lo escuchaba como quien escucha una melodía familiar y olvidada. Había algo en su voz que me calmaba, algo en su forma de mirar, que me hacía sentir vista reconocida. Con Daniel las conversaciones se habían vuelto prácticas, horarios, cuentas, responsabilidades. Con Michael, en cambio, hablábamos de sueños, de lo que nos hacía humanos. Nunca fue intencional. No busqué su presencia, no planeé que me importara tanto. Pero llegó un momento en el que comencé a esperarlo, a notar su perfume en el aire, a anticipar el sonido de sus pasos. Empecé a cuidar mi ropa antes de bajar al establo, a prestarle atención a pequeños detalles que antes me daban igual. Me sentía viva, deseada sin ser tocada, escuchada sin tener que alzar la voz. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer entraba por las rendijas del establo, nuestras manos se rozaron al alcanzar al mismo tiempo el balde del agua. Fue un instante mínimo, apenas perceptible, pero suficiente para que todo cambiara. Sentí un escalofrío, una chispa que atravesó el silencio entre nosotros. Él me miró. No dijo nada. Yo tampoco. Pero algo había pasado. Algo que, aunque no se nombrara, ya no podía deshacerse. Esa noche no dormí. Me quedé escuchando la respiración de Daniel a mi lado, preguntándome si alguna vez él también había sentido que yo me alejaba sin moverme. Y así, sin buscarlo, el lazo con Michael comenzó a tensarse, a crecer en la sombra. Lo que aún no sabía era hasta dónde llegaría ese hilo invisible que habíamos empezado a tejer. Después de aquel leve roce de manos, comencé a ver todo con una claridad distinta, como si se hubiera encendido una luz tenue en una habitación que había permanecido a oscuras por años.
Michael no cambió su manera de actuar. Seguía siendo el mismo atento con Max, sereno conmigo, cuidadoso en cada palabra. Pero yo ya no podía verlo como antes. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada suya cargaba ahora con un peso emocional que me estremecía. Me sentía atrapada en una contradicción. Por un lado, mi vida con Daniel seguía su curso normal. Desayunos apresurados, listas de compras, tareas de los niños, rutinas nocturnas. Todo marchaba como siempre. Por fuera nadie hubiera notado la diferencia. Pero por dentro, en mi interior, algo se estaba moviendo, algo que ya no podía ignorar. Y era precisamente esa diferencia lo que me desgarraba. Porque no era solo deseo lo que me unía a Michael. Era comprensión, era cercanía emocional. Era la sensación de que alguien por fin me miraba sin filtros, sin prisa. Comenzamos a hablar más, a quedarnos unos minutos extra, después de que Max terminara su rutina. Él contaba sus experiencias con una honestidad cruda, sin adornos. Me confesó que nunca había tenido una familia estable, que muchas veces se sentía como alguien que pasaba por la vida sin dejar huella. Y yo, sin querer, empecé a compartir cosas que ni siquiera había dicho en voz alta. Le hablé de mis miedos, de mis frustraciones, de esa sensación de estar cumpliendo con todos los papeles madre, esposa, hija, pero sin saber quién era yo realmente. Michael no me juzgaba, solo escuchaba, y eso era más peligroso de lo que yo imaginaba, porque en su silencio encontraba una validación que hacía años no sentía. Me dejé llevar por esa paz, por ese calor suave que no necesitaba palabras. Un día, mientras Max dormía en el rincón del establo, Michael se acercó más de lo habitual. No me tocó. Solo se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Estuvimos en silencio por varios minutos, pero el silencio hablaba. Y en un momento, sin saber por qué, le conté algo que nunca había dicho en voz alta, que a veces soñaba con irme, con empezar desde cero, con ser simplemente Emma y no la esposa de Daniel. Él no respondió. Solo me miró con una mezcla de tristeza y ternura que me desarmó por completo. En ese instante supe que había cruzado un límite. No uno físico, pero sí uno emocional. Porque ya no era solo una conexión casual. Ya no podía decir que era solo una amistad. Había sentimientos, reales, vivos, peligrosos. Y aunque aún no había sucedido nada visible, mi alma ya estaba dividida. Esa misma noche, al volver a casa, encontré a Daniel en la sala revisando su celular con el ceño fruncido. Me dijo que tenía una sorpresa para mí. Estaba organizando un fin de semana en pareja. Solo nosotros dos. Sonreí, pero sentí un nudo en el estómago, porque sabía que ya no éramos solo nosotros dos. Cuando Daniel me habló del fin de semana que estaba planeando, sentí cómo mi cuerpo se llenaba de una mezcla imposible de emociones: sorpresa, culpa, ternura y miedo. Quería alegrarme, quería abrazarlo y decirle que sí, que lo necesitábamos, que me hacía ilusión escapar un poco de la rutina y reconectarnos como antes. Pero no pude. Solo sonreí y asentí, como si esa simple respuesta pudiera borrar todo lo que venía creciendo en silencio dentro de mí. Esa noche no pude dormir. Daniel dormía profundamente a mi lado, confiado, con el brazo rozando el borde de la cama, y yo lo miraba sintiendo una ternura que me dolía. Lo amaba, sí, pero algo en mí ya no estaba completo cuando estaba con él. Pensé en Michael, en sus ojos serenos, en su forma de escucharme, en lo fácil que era respirar a su lado. Me odié por eso. Me odié por no poder controlar lo que sentía, por dejarme llevar por emociones que jamás había buscado. Quise pensar que aún estaba a tiempo de poner un límite, de alejarme, de evitar lo inevitable. Pero al día siguiente las cosas comenzaron a moverse por cuenta propia. Daniel tuvo que quedarse más tiempo en el trabajo y el viaje se pospuso. Me dio un beso en la frente y me pidió que descansara, que pronto saldríamos solo los dos. Yo asentí de nuevo, tragándome las palabras que no me atrevía a decir. Llovía cuando fui al establo a ver a Max. Me puse una falda ligera y una blusa blanca. No lo pensé.
No fue intencional, pero cuando llegué y vi a Michael algo dentro de mí, se encendió. Estaba peinando el pelaje de Max con una concentración tan dulce que me hizo detenerme a observar. Él levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. No dijimos nada. No hacía falta. La tensión flotaba en el aire densa húmeda como la lluvia que golpeaba el techo del establo. Me acerqué lentamente, acaricié a Max y me senté a su lado fingiendo normalidad. Pero no había nada normal en cómo mi corazón latía, ni en cómo cada milímetro que nos separaba parecía arder. Hablamos poco. Él me preguntó cómo estaba, si todo iba bien. Yo respondí con evasivas, con medias verdades. No podía mirarlo mucho tiempo seguido sin sentir que me caía al vacío. Y entonces, sin pensarlo demasiado, puse mi mano sobre la suya. Fue un gesto suave, tembloroso, pero sincero. Michael no la retiró. Solo bajó la mirada y la dejó ahí quieta, aceptando el momento. El silencio se volvió tan íntimo que parecía envolvernos. Max se estiró a nuestro lado, ajeno a todo, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Pero justo cuando creí que podía perderme en esa calma extraña, escuchamos un ruido sordo desde la entrada del establo. Alguien estaba allí, y mi corazón dio un vuelco, porque supe sin necesidad de comprobarlo que era Daniel. El sonido de la puerta del establo al abrirse no fue fuerte, pero dentro de mí resonó como un trueno. Me separé de inmediato de Michael, retirando la mano como si me hubiera quemado. Él también se incorporó tenso, con los ojos clavados en la entrada. Daniel apareció empapado por la lluvia con una expresión que jamás le había visto. No era ira, no todavía, pero sí algo que dolía aún más: desconcierto. Tenía la mirada fija, como si su mente estuviera intentando entender lo que sus ojos acababan de registrar. No dijo una palabra. Se quedó allí quieto observándonos. Max corrió hacia él meneando la cola sin darse cuenta del clima que se acababa de instalar en aquel espacio. Yo me levanté torpemente intentando ordenar mis ideas, mis emociones, mi cuerpo. Mi voz no salía. Sentía un peso en el pecho, una opresión que no me dejaba respirar con normalidad. Michael rompió el silencio con un murmullo torpe, algo como un «yo ya me iba». Pero nadie respondió. Caminó hacia la puerta y pasó por el lado de Daniel sin mirarlo. El cruce entre ellos fue tan frío, tan cargado de todo lo que no se dijo, que sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Cuando se fue solo, quedamos Daniel y yo en medio del establo, bajo la luz tenue y el olor a tierra mojada. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, pero no más que los latidos de mi corazón. Daniel no me gritó, no exigió explicaciones. Solo me miraba con una mezcla de dolor y decepción que me partía el alma. Su silencio fue más duro que cualquier palabra, y en ese silencio entendí todo lo que había puesto en juego. Quise hablar, decirle que no había pasado nada, que no era lo que parecía. Pero me detuve, porque sí era lo que parecía. Tal vez no en lo físico, pero emocionalmente ya había cruzado una frontera que no podía negar. Me sentía desnuda frente a él, vulnerable, como si toda mi verdad estuviera expuesta sin necesidad de ser nombrada. Él dio un paso atrás, respiró hondo y dijo con voz baja: «Voy a volver más tarde. Necesito pensar». Y se fue, así, sin más. Lo vi alejarse entre la lluvia con los hombros encorvados y la cabeza gacha. No intenté detenerlo. Sabía que no era el momento. Me quedé sola en el establo sintiendo que el mundo que había construido durante años se deshacía en silencio frente a mí. No lloré. No aún. Solo me senté en el suelo al lado de Max, acariciándolo lentamente como si su presencia pudiera sostenerme. Y por primera vez me permití aceptar lo que hasta ese momento me había negado. Había traicionado algo sagrado. No sabía si había perdido a Daniel, pero sí supe que ya no podía seguir ignorando la verdad. Lo que comenzó como un susurro de emociones se había convertido en una grieta abierta, y el verdadero dolor
apenas estaba comenzando. Las horas posteriores fueron un limbo, un espacio suspendido entre el miedo y la culpa. No supe cuánto tiempo me quedé en el establo con la ropa aún húmeda y los pensamientos girando sin rumbo. Max dormía tranquilo a mi lado ajeno, al derrumbe emocional que se gestaba dentro de mí. El silencio era tan profundo que me dolía. Cuando al fin regresé a casa la encontré igual que siempre intacta, como si el mundo no se hubiera roto unas horas antes. Los juguetes de los niños en el suelo, el reloj marcando su ritmo imperturbable, el aroma tenue del café de la mañana aún impregnado en el aire. Pero yo ya no era la misma. Me cambié de ropa y me senté en la cocina sin encender las luces. El sonido del reloj en la pared se volvió insoportable. No sabía si Daniel volvería esa noche. Tampoco sabía si quería que lo hiciera. ¿Qué le diría? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar que había llegado hasta ahí sin buscarlo? La madrugada me encontró despierta con los ojos secos y el alma exhausta. A las 6 escuché la puerta. Era él. Entró sin decir palabras, se quitó el abrigo y dejó las llaves sobre la mesa. Nos miramos brevemente. Quise correr hacia él, abrazarlo, pedirle perdón. Pero su rostro me detuvo. Tenía la expresión serena de quien ya ha llorado en silencio. Se sentó frente a mí y por unos segundos ninguno habló. Finalmente, con voz calmada, dijo: «Emma, necesito saber si todavía estamos a tiempo de salvar lo que tenemos o si ya te fuiste sin irte». Sus palabras fueron como un puñal dulce certero. Me rompieron y al mismo tiempo me hicieron respirar. Porque él aún estaba ahí, dolido sí, pero abierto al diálogo. Tragué saliva y sin adornos le dije la verdad. Le hablé de la rutina de la soledad que se instala sin avisar del peso de sentirse invisible en una casa llena de amor funcional. Le confesé que con Michael encontré algo que no sabía, que extrañaba a alguien que me mirara como mujer, no solo como madre o esposa. Pero también le dije que nunca dejé de quererlo, que no buscaba a otro hombre sino a mí misma. Él me escuchó en silencio sin interrumpirme. Cuando terminé se quedó un momento pensativo con la mirada perdida. Luego murmuró: «No sé si podré perdonarlo ahora, pero agradezco que no me hayas mentido». Fue entonces cuando supe que el daño era profundo, pero no definitivo. Había una grieta, sí, pero también un deseo sutil de entender. Nos miramos como dos extraños que se reconocen a pesar del dolor. Él se levantó, me besó la frente y me dijo que necesitaba espacio. Antes de salir volteó y añadió: «Lo que hagas ahora, Emma, definirá lo que seremos después». Y con eso me dejó sola ante la decisión más importante de mi vida. Sus palabras quedaron flotando en el aire mucho después de que se fuera. Lo que hagas ahora definirá lo que seremos después. Eran una advertencia, pero también una oportunidad. Me senté sola en la sala mirando fijamente la puerta por la que Daniel había salido, como si con eso pudiera retener algo que claramente ya no estaba en mis manos. Por primera vez en años el silencio de la casa no me ofrecía paz. Solo me enfrentaba con la verdad. Había roto algo sagrado. No solo la confianza de mi esposo, sino también la imagen que tenía de mí misma. Quería justificarme, encontrar alguna excusa que suavizara lo ocurrido, pero no había. Lo que había vivido con Michael, aunque breve y contenido, era real. Fue emocional, profundo, y por eso mismo tan peligroso. A lo largo de los días que siguieron, Daniel y yo nos cruzábamos sin hablarnos mucho. Cuidábamos las formas por los niños, por el hogar que aún compartíamos, pero algo se había quebrado entre nosotros. En sus ojos ya no había solo dolor, también había distancia. Esa que se instala cuando uno decide protegerse antes que comprender. Michael no volvió a aparecer. No llamó. No escribió. No se asomó por el establo. Su ausencia me dolía más de lo que esperaba, no porque lo extrañara como opción de vida, sino porque él se había convertido sin quererlo en el espejo de todo lo que yo no me había permitido sentir. Una tarde, mientras doblaba ropa en silencio,
Me miré en el espejo del dormitorio y apenas me reconocí. Me vi agotada, perdida, como alguien que había estado fingiendo estar bien durante tanto tiempo que ya no sabía cómo se sentía estar realmente viva. Y entonces tomé una decisión. Necesitaba recuperar mi dignidad, mi voz, mi centro. No podía seguir arrastrándome entre la culpa y la esperanza de que Daniel lo arreglara todo por mí. Esa misma noche, cuando los niños dormían y la casa volvió al silencio, fui hasta el salón donde él leía. Me senté frente a él y le pedí que me escuchara sin interrupciones. Le dije que entendía su distancia, que aceptaba el dolor que había causado, pero que no quería seguir en un espacio donde solo hubiera castigo y silencio. Le propuse que nos diéramos un tiempo real, que cada uno pudiera reconectarse consigo mismo antes de decidir si queríamos volver a caminar juntos. Daniel me miró largo rato sin responder de inmediato. Se notaba agotado, pero también había un brillo en su mirada que me dio esperanza. Finalmente asintió no con alegría, sino con resignación. Tal vez eso sea lo más sano ahora, dijo con voz cansada. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No hubo reproches ni lágrimas, solo un adiós silencioso al nosotros de antes. Y en el fondo una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Es posible reconstruir algo que se ha roto desde adentro? El tiempo separados no fue lo que imaginé. Pensé que el silencio me ofrecería claridad, que la distancia me devolvería fuerzas, que podría mirar todo desde fuera con objetividad. Pero no fue así. El silencio también pesa, y la soledad, cuando no se elige sino que se impone, tiene una forma amarga de hacerte enfrentar tus sombras. Durante esos días me dediqué a estar con los niños, a llenar cada minuto con tareas domésticas, con pequeños gestos cotidianos que disfrazaban el vacío interior. Daniel seguía en casa, pero éramos dos presencias sin contacto, dos islas que se cruzaban sin tocarse. Cada noche me iba a dormir preguntándome si ese era el principio del final. Y sin embargo, en medio de todo ese caos emocional, empecé a ver cosas que antes no veía. Recordé los inicios con Daniel, las primeras risas, las conversaciones en la cocina a medianoche, los sueños que compartimos antes de que la rutina nos arrasara. Pensé en la mujer que fui cuando me enamoré de él, valiente, curiosa, abierta al mundo. Me di cuenta de que esa mujer no desapareció por culpa de él ni por la vida en pareja. Fui yo quien dejó de buscarse, quien se conformó con sobrevivir cuando tenía tanto por sentir. Una tarde salí a caminar por el campo sola. Necesitaba respirar aire limpio, conectar con algo fuera del dolor. El paisaje verde, el sonido del viento y los pájaros me hicieron llorar sin querer. Era como si mi cuerpo se diera permiso por fin para soltar todo lo que había estado conteniendo. Me senté sobre una piedra, cerré los ojos y pensé en Michael. No como una opción, no como un escape, sino como un símbolo de algo más profundo, la necesidad de volver a sentirme viva, escuchada, reconocida. Pero su presencia ya no tenía poder sobre mí. Lo que una vez fue una chispa se había extinguido con la realidad. Lo que quedaba ahora era otra cosa, el eco de mis decisiones, la aceptación de mi responsabilidad. Esa noche, al regresar a casa, Daniel estaba en la cocina. Me ofreció una taza de té sin decir palabra. La tomé con un nudo en la garganta. Nos sentamos frente a frente como dos sobrevivientes de una misma tormenta. En su mirada ya no había rencor, pero sí una tristeza honda, una especie de duelo silencioso. Le pregunté si había pensado en nosotros, en qué quería hacer con lo que quedaba. Él me respondió con sinceridad. Estoy cansado, Emma, pero no he dejado de quererte. Solo no sé si el amor basta. Y me miró con los ojos humedecidos, sin intentar ocultarlo. Yo asentí tragándome el llanto, porque por primera vez entendí que a veces amar no es suficiente. Hay heridas que requieren más que afecto, requieren voluntad, compromiso, tiempo. Y aún no sabía si teníamos eso,
Pero dentro de mí, en lo más profundo, empezó a nacer algo que no había sentido en mucho tiempo. Una fe tímida, una pequeña esperanza. Tal vez no para volver a lo de antes, pero sí para empezar desde el dolor algo nuevo. Pasaron los meses como pasa el viento entre los árboles sin hacer ruido, pero dejando huella. Daniel y yo no volvimos a ser los mismos, pero en ese cambio descubrimos otra forma de querernos menos idealizada, más real. Empezamos a hablarnos con verdad, sin miedo a mostrar nuestras grietas. La confianza no regresó de golpe, se reconstruyó a paso lento, como quien recompone una vasija rota con manos temblorosas. Hubo días de silencio, de dudas, de lágrimas contenidas al cruzarnos en el pasillo, pero también hubo tardes de miradas sinceras, de pequeñas risas compartidas, de gestos que decían más que 1000 palabras. Michael desapareció por completo de nuestras vidas, y lejos de doler, fue una liberación. No porque fuera malo, sino porque entendí que él solo había llegado a mostrarme lo que yo había dejado de mirar dentro de mí. Hoy me siento distinta. No más fuerte ni más sabia, pero sí más consciente. Entendí que la fidelidad no se trata solo de actos, sino de presencia, de estar con el alma donde está el cuerpo. Y que a veces para renacer hay que aceptar primero que algo dentro de nosotros ha muerto. Porque incluso después de la traición, si hay verdad, puede florecer la lealtad.